no quieren saber a veces de pastores, y a veces los pastores tienen temor hasta decir que son pastores, porque está muy pisoteado el nombre de los pastores. Mi esposo es uno, a él le gusta que le digan mi hermano Franklin. Amén. Y le doy gracias a Dios por la oportunidad en esta tarde. Yo me gozaba en lo que decía el hermano Danilo, porque Dios nos ha venido hablando desde la creación, desde cuando Él comenzó a hacer la creación del mundo. Nos ha venido hablando. Habló el Padre en su tiempo, como usted pudo ver lo que Él leyó acerca de Daniel. También Dios hizo muchas maravillas, poder que un hombre revelara el sueño de otro hombre. Eso solo Dios lo podía hacer. Y hay nadie. Solamente Dios puede mostrarle a un hombre el sueño que ha tenido otro hombre. Entonces, pero Dios tiene sus escogidos para eso. Él muestra y ha hablado de muchas formas, y el tema de hoy es que Dios ha hablado de muchas formas, desde antes, desde la creación, desde Adán. Porque Dios ha hablado y se ha manifestado por medio de la creación, luego se manifestó con Adán, le trajo animales para que les pusiera el nombre a cada uno. ¿Qué le dice eso a usted? Que había una relación entre Adán y Dios, que había una comunicación. Después le trajo a Eva, a la que había tomado de su costilla. Se la trajo, tuvo una comunicación con él. Y Dios se regocijaba, dice, se paseaba en el huerto y hablaba con Adán. Pero no solamente tenemos lo que el Padre hizo con Adán, con la creación. Dios habló de muchas formas, habló de muchas maneras, se manifestó de muchas formas, que a veces para el ojo del hombre es, wow, ¿cómo? Pero sí, Dios habla. Dios le habló a Samuel audiblemente y apenas era un niño. No importa que sea un niño, no importa que sea un adulto, no importa que sea un anciano. Si están los propósitos de Dios, Dios les va a hablar. Y eso que Dios está haciendo con Danilo, que le hable por medio de la palabra. Porque ahora en estos tiempos Dios nos habla por medio de la palabra. Antes el Padre hablaba audiblemente. Antes el Padre se daba a conocer de alguna forma. Por ejemplo, dice que habló con Moisés. Cuando habla con Moisés y le da la instrucción, cuando le da lo de las tablas, cuando sube al monte, habló con Moisés y le dice que no suba ninguno de la congregación, solamente él. Entonces Dios usa a hombres, y ha usado hombres desde Adán para acá. De una y de otra forma Dios nos está hablando, porque el plan de Dios es que lleguemos a la salvación y perdón de pecados. Pero todo tiene un principio, todo tiene un final. Entonces, si Dios ha estado hablando desde la creación, ha hablado por medio de las estrellas. Porque yo sé de que la Biblia dice de que cuando Jesús nació, ellos vieron la estrella. Y por eso se dirigieron y sabían que ese niño iba a nacer ahí. O sea que Dios usa cosas. Dios usa a los hombres. Dios usa cualquier cosa. Pero Dios siempre nos va a hablar. Pero si nosotros tenemos un oído también atento. En lo de Samuel, él era un niño y tal vez no podía haber comprendido quién era el que le hablaba, y por eso llegó del sacerdote a preguntarle si era él, ¿verdad? Pero gracias a Dios que el sacerdote tuvo la sabiduría para decirle qué tenía que hacer y qué tenía que contestar. Entonces,
tenemos guías a veces espirituales. Si usted tiene una pregunta, si usted quiere hablar, si usted quiere decir algo, usted leyó la palabra y no entendió algo, pregunte. Porque para eso también están las guías espirituales. Porque Dios ha dejado hombres en la tierra. Entonces, hemos visto cómo Dios, el Padre, en la era del Padre, ha hablado por medio de Moisés, habló por medio de Abraham, le habló a Jacob también. Entonces, si vemos todo el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que siempre Jehová daba una orden: sal de tu casa. A Jacob le dijo, vete tú y tu familia. A Moisés le dio también todas las instrucciones para hacer el tabernáculo. Así hablaba Dios antes con los hombres. Pero todo eso trae consecuencias que estaban en el tiempo y en la era del Padre, porque Jesucristo todavía no estaba. Aunque dice la Biblia que Jesucristo tenía entradas y salidas. Incluso Jesucristo se da a conocer cuando Melquisedec, rey de Salem, ahí podemos ver a Jesucristo como el rey de Salem. Entonces, siempre Dios usa. Imagínense, hermanos, que yo estaba leyendo, y yo sé que ustedes lo han leído. Cuando Balaam golpeó el asno, ¿qué pasó? Dice de que Dios le abrió la boca al asno y le abrió los ojos para que viera lo que había al frente. Mejor el asno tuvo un poco temor de Dios, porque no quiso pasar cuando vio esa espada desenvainada. Tuvo temor de Dios. A veces Dios le habla al hombre afuera, de una y otra forma, y llevan quebrones de cara, y pasa esto, y pasa lo otro, y no entiende el hombre. Y la asnita, Dios le abre la boca, y por medio de ese animalito, Dios le habló a él. Porque Balaam estaba como un poco terco, y estaba furioso. Eso pasa a veces con el hombre. En ocasiones, cuando la ira se apropia de él y toma control de su vida, no escucha razones, no ve nada, se ciega. Y eso pasó ahí en esa historia. Entonces, por eso yo le digo que Dios ha estado hablando y hablando desde el principio. Lo que pasa es que nosotros a veces no ponemos y no escuchamos. Nosotros leemos el Viejo Testamento. La Biblia dice que el Viejo Testamento es sombra del Nuevo. Entonces nosotros leemos y no estamos dándonos cuenta que Dios hablaba de muchas formas. Daba órdenes. Cuando Noé hizo el arca, Noé no se lo inventó. Dios le dio la instrucción cómo la tenía que hacer, cuánto de ancho, cuánto de largo, cuánto de alto, cuántas habitaciones. Le dio orden hasta cómo iba a entrar en el arca, cómo iba a salir del arca. Nosotros ahora necesitamos la guianza de Dios para hacer cosas. Nosotros necesitamos pedirle a Dios la guianza para decirle, Señor, ¿qué tengo que hacer? Cuando vamos a salir, ¿a dónde tengo que ir? ¿Cómo tengo que hablar? ¿Qué tengo que decir? Porque la guianza de Dios es bien importante. Pero a veces nosotros hacemos nuestros pensamientos y nuestros viajes a nuestra forma, manera de pensar. Y al que menos tomamos en cuenta es a Dios primero. Y a veces cuando nos va mal, entonces sí, ahí Dios mío. Ahí nos acordamos de Dios. Pero Dios daba instrucciones. Dios daba instrucciones. Cuando Sansón, a los padres de Sansón les dio instrucciones cómo iba a ser el hijo, qué tenía que hacer la mujer en el embarazo. Imagínense, hermano. Gloria a Dios. Eso es hermoso, que venga Dios y que le diga a una mujer que está embarazada, no va a hacer esto, ni esto, ni esto. Y tu hijo va a hacer esto, esto, esto y esto. Los instruyó a los padres. Y les dijo quién iba a ser su hijo.
es importante cuando Dios nos habla y nos instruye. Porque Dios nos instruye y nos sigue instruyendo de muchas formas. Y Dios sigue hablando de muchas formas. En la era del Padre era así, pero en la era del Hijo estuvo en esta tierra, hizo muchos milagros, hizo muchas proezas y el hombre no entendió. Y la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no lo reconocieron, no lo recibieron. ¿Por qué no lo recibieron? Porque vino como un hombre humilde, sencillo. ¿Qué decían ellos de Jesús? Oh, el hijo del carpintero y de María. Lo veían como un hombre común y corriente. ¿Qué esperaban ellos? Ellos esperaban ver a un rey con vestido con sus grandes túnicas, con corona, con grandezas. Pero como era hijo de José y María, para ellos no le tomaron en cuenta. Porque Jesús vino como hombre, con carne y sangre, para redención de nuestros pecados y salvación de nuestras almas. Entonces imagínese usted, el Padre, después de haber hablado con tantos hombres de Dios que son mencionados en la Biblia del Antiguo Pacto, llega al extremo y al momento de decir, tengo que mandar a mi hijo, porque mandando a mi hijo, así sí, la humanidad va a ser salva, va a recibir perdón de pecado. Y viene Jesús, anda en la tierra con ellos, come con ellos, ven milagros, ven maravillas, y el hombre siguió igual. Y ahora estamos en la era del Espíritu Santo, porque dice que Él se fue al Padre, pero dejó a su Espíritu Santo, que es el Consolador, que es el que nos guía, que es el que nos instruye. Entonces, vamos a ver parte por parte. Yo ya les hablé un poco de todo el tema, en lo que es la era del Padre, en lo que es la era del Hijo y lo que es la era del Espíritu Santo. Pero vamos a leer un versículo para que usted vea que es Biblia lo que yo le estoy hablando. El que lee Biblia sabe que es Biblia que le estoy hablando. Gloria a Dios. Aleluya. Éxodo 26 al 30 usted puede ver toda la instrucción que le dio Dios a Moisés para hacer el tabernáculo. Si usted lee del 26 al 30, usted va a ver que le va a decir cuánto de ancho, cuánto de esto, cuánto de aquí, porque también en la Biblia hay muchos números, muchas medidas, muchos cálculos. No solamente todo es espíritu. Hay medidas, hay cálculos, hay longitud, hay anchura. Y luego, en el Éxodo 34, si usted quiere, apunte, porque usted va a su casa. Siempre dice mi esposo, cuando ustedes escuchen la palabra, apunten, vayan a su casa y escudriñen. Porque cuando nosotros estamos aquí sentados, no todos le podemos decir amén. Tiene que escudriñar. Éxodo 34 también Dios, Jehová, le dijo a Moisés que le hablara las tablas. Fíjese, esto me impresionó porque le dice Dios a Moisés, labra las tablas. Y estas tablas fueron hechas por Moisés. Ahí está hablando de la segunda tabla. Si usted se da cuenta y si usted lee la palabra, se va a dar cuenta que Moisés, hubieron dos clases de tabla. Una que fue hecha por Moisés y la otra que fue hecha por Dios. Porque en la que fue hecha por Dios,
Dios escribió con su dedo en esa tabla. Imagínense la grandeza. Si nosotros podemos llevar nuestra mente a esa grandeza de Dios, que escribió con su dedo en las tablas, nosotros nos quedamos asombrados. Pero ya las segundas tablas que hizo Moisés, las hizo él. Porque unas fueron quebradas. ¿Por qué? Porque todos se habían corrompido. Y él entró en furia y las quebró. Pero ahí no termina el plan de Dios. Dios continúa y le da la oportunidad de que haga otras nuevas tablas. Pero ya las hace él. Aquí en todo esto hay una gran profundidad. Si usted lo lee despacio, usted va a escudriñar, no a leer, a escudriñar. Usted va a encontrar mucha profundidad en donde Dios nos habla acerca de todas las instrucciones que le dio a esos grandes hombres. Y así como Dios instruyó a esos hombres, así sigue instruyendo hombres hoy. Porque la palabra de Dios se da hoy por medio de los hombres. Incluso Jesús, que vino a la tierra, siendo Jesús, Dios puso un hombre al frente que fuera abriendo el camino. Dice que se fue Juan. Abrió el camino para que Jesús llegara. Y Juan era primo de Jesús. Eso nos da a demostrar a nosotros que Dios usa hombres. Aunque Jesús era Jesús y era el Hijo de Dios, usó un hombre que iba al frente de él, que bautizaba. Pero él le declara que, no, el bautismo que yo hago no es comparado con el que viene. Cuando Juan dice en Juan el hombre dice en Juan en la palabra, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya se le había revelado a Juan. Juan estaba preparado desde su niñez. ¿Por qué? Porque ya Dios le había hablado a sus padres y lo habían instruido. Dios les había dado la instrucción, cómo lo que él iba a hacer en su embarazo y lo que él iba a hacer cuando él creciera, que no iba a pasar navaja por su cabeza, que no iba a tomar vino, y muchas instrucciones, que iba a comer pan, miel. Y se sujetaron a eso que Dios les estaba instruyendo. Y eso es grande. Si nosotros nos ponemos a meditar, eso es grandísimo. Yo o usted, ¿no le gustaría que Dios nos hablara así? Imagínense. Ellos tuvieron esa dicha. Ahora nosotros no lo vemos, pero creemos que hasta una alabanza hay que aunque mis ojos no lo puedan ver, lo podemos sentir. Gloria a Dios. Nos habla. Aleluya. A tiempo, fuera de tiempo. En todo tiempo Él nos habla por medio de la palabra, por medio de un hermano, aún hasta por los inconversos. Nos habla por todo lo que hay ahí arriba, por los cielos, por el viento, por el sol, porque Él es el sol de justicia. Nos habla en todo tiempo. Por eso es que nosotros tenemos que ser hombres y mujeres agradecidos. En Génesis 31:3 le habla a Jacob y le dice que regrese a su tierra. Incluso Dios habla por medio de las estrellas y el firmamento. Leamos Salmo 19. Nos habla por medio del firmamento. Salmo 19,
Cuando lo tenga me dice amén. 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 Leamos el versículo desde el 1 al 6. Dice, los cielos narran la gloria de Dios. Fíjese qué grande es Dios, Dios Todopoderoso. Los cielos narran la gloria de Dios. Y el firmamento, ¿qué hace? Anuncia. Declara las obras de sus manos. ¿Por qué lo declara? Porque ellos saben que Él los formó. Que Él los formó. Las obras de sus manos. Día a día hablan. Y noche a noche declaran su inteligencia. No hay discurso, tampoco palabras, para que no se escuche su voz. Por toda la tierra salieron las buenas nuevas de ellos, y hasta los confines del mundo su palabra. Hasta los confines del mundo llega la palabra, porque Dios sigue hablando. Hasta los confines del mundo llega su palabra. Eso es impresionante. Luego dice, los confines del mundo llega su palabra. Entre ellos le ha puesto su morada al sol, como novio que sale de la cámara principal. Él se regocija cual hombre fuerte al recorrer su camino. Desde el extremo del cielo es su salida y su ocasión hasta los extremos del cielo, y no hay nada que se oculte de su calor, porque Él es de eternidad a eternidad. Me encantó este versículo que dice que los cielos narran su gloria. Eso es hermoso. Y que el firmamento declara las obras de sus manos. Asimismo nosotros tenemos que declarar con nuestros labios, porque nosotros somos hechos por sus manos, a su imagen. Tenemos que declarar la gloria de Dios. Tenemos que declarar que Dios es poderoso, que Dios es grande, que es un Dios de salvación, que es un Dios de perdón de pecados, que perdona, que limpia, que purifica. Tenemos que declararlo. Si lo declara los cielos, si lo declaran el universo, imagínense, es algo tan precioso, pero tan precioso. Yo cuando leo eso, me llena mi corazón. Gloria a Dios. Porque es grande. Pero la forma más grande de cómo Dios habla a la humanidad, y sigue hablando por medio de su Hijo, su primogénito, quien participó de carne y sangre, haciéndose hombre, para anunciar el año favorable del Señor, del perdón de pecados y salvación. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Leamos Lucas 1:76. Gloria a Dios. Fíjese que este versículo es lo que yo le estaba diciendo de cómo Dios instruyó a los padres. Mire lo que dice. Aquí es una profecía de Zacarías. Dice, y tú, niño,
le está profetizando a su hijo. Serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante de la presencia del Señor. Por eso es que dice que Juan vino abriendo el camino, porque iba al frente de él. Dice, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque tú irás delante de la presencia del Señor, para preparar su camino, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, que es el perdón de sus pecados, por la extrañable misericordia de nuestro Dios, con la cual Él visitó y los visitará, dice aquí, en esta versión. Y nos sigue visitando, y nos sigue hablando. Pero yo le dije anteriormente en la introducción, que Dios usa hombres para llevar su palabra. Y en este caso usó a Juan para abrir el camino a Jesús, aunque era Jesús. Pero acuérdense que era Jesús como hombre en ese momento. Después de que Él muere y resucita, es Jesucristo. Pero que cuando Él cumplió la edad de 30 años y fue bautizado, comenzó su ministerio. Y comenzó a hacer grandes proezas. Para que el pueblo no se perdiera. La Biblia dice que para que no nos perdamos, sino que seamos todos. Todos. Al que cree en Él. Al que habla que es Jesucristo en su vida y Él en Él. Al que no niega su nombre. Porque dice la Biblia también que Él nos negará si nosotros negamos el nombre de Dios. Entonces, Jesús vino como hombre para perdonar nuestros pecados y salvación. Aunque aquí Dios usó a Juan, también la palabra nos enseñó, en la introducción yo enseñé de que Él usó una estrella cuando Jesús nació. También usó hombres. Entonces nosotros tenemos que pensar y meditar y analizar en todas las instrucciones que Dios nos da. A veces nosotros hemos dejado, a veces Dios nos está tocando la puerta y no abrimos. Pero Juan dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No había muerto todavía. No había derramado su sangre para quitar el pecado del mundo todavía. Pero a Juan ya se lo habían revelado. De que Él era el Cordero. Y que Él se iba a dar a sí mismo para perdón y salvación. Amén. Entonces, Jesús habló a esas generaciones. Hizo muchos milagros, muchos prodigios. Pero no les recibieron. No los reconocieron. Luego a nosotros nos habla por medio de la palabra, el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre. Vamos a leer Juan 14:26 y con esto vamos a ir descendiendo. Juan 14:16, amén. 14:26 le dije, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero el ayudador, ¿quién es el ayudador? El Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre, dice Jesucristo. En mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará a todo lo que les he dicho. O sea que nos va a enseñar, pero como somos lastimosamente olvidadizos, también nos va a recordar. Porque a veces a nosotros es necesario que nos estén recordando las cosas. Pablo decía, yo les enseñé esto, pero no importa que yo les vuelva a enseñar otra vez, porque somos olvidadizos. Entonces ahí dice la palabra que Él nos va a recordar. ¿Quién? El Espíritu Santo.
Él nos va a guiar a toda verdad y justicia. ¿Por qué? Porque Él es el que está encargado ahora de la iglesia, para entregarla como una novia. Bien. Gloria a Dios. Él se va a encargar, Él es el que nos redarguye cuando nosotros hacemos cosas que a Dios no le agradan, o decimos, o pensamos. Llega el Espíritu Santo y nos redarguye. Eso es temor de Dios. Nos redarguye, no por aquí, mija, no, por acá. Porque el hombre a veces es necio en sus propios pensamientos y nos vamos por el camino que nosotros queremos. Viene el Espíritu Santo y nos va guiando. Nos va guiando. Por eso la palabra dice que la lámpara a nuestros pies, la palabra es lámpara a nuestros pies. ¿Qué hace una lámpara? Te alumbra para que tu pie no tropiece, para que no vayamos en oscuridad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, para que no nos perdamos, porque el Espíritu Santo es el que está trabajando ahorita. Pero yo les dije, la era del Padre, Él habló con, mire, en el Antiguo Testamento hay bellezas de cómo Jehová les instruía, de cómo Dios les hablaba, de cómo Dios les decía, no, vete para allá o venga para acá, no hagan esto, suban aquí todos ustedes 8 a la arca, hagan esto, háganla así, háganla allá. Pero luego viene el Hijo a la tierra, instruye, habla. Si han visto al Padre, me han visto a mí, decía él. Amén. No le creyeron. Gloria a Dios. Y yo no hablo cosas mías, sino lo que mi Padre quiere que hable. Y levantó aún a Lázaro y no creyeron. Imagínense el poder de Dios. Y Él no lo hizo para que le echaran porra a Él, sino para glorificar el nombre de Dios. Y para que vieran que el Dios que tenemos es grande y poderoso. Imagínense el poder de Dios, que por eso las cosas hay que llamarlas por su nombre. Porque cuando Dios le habló a Lázaro para que saliera de la tumba, era necesario que le tomara su nombre, dijera su nombre. Porque si no dice su nombre, todos los muertos que están ahí se hubieran levantado. Porque la palabra de Dios tiene poder. Pero fue específico. Dijo, Lázaro, levántate. ¿Ya? Y todos se quedaron atónitos. No, decía María, sí, Marta, perdón, sí, hasta ya lleve, tiene 4 días. Pero ¿quién puede hacer eso? Solamente nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Solo Él es el único. Por eso una enfermedad para Dios no es nada. Para Dios no es nada. Aún el cuerpo de Lázaro ya apestaba y lo sacó. Y dice que después estaba sentado hasta la mesa con él, comiendo. Entonces, hermana, confía en nuestro Dios, abrácese a Él, créale con todo su corazón, que no hay enfermedad grande ni pequeña para Dios. Para Él no hay nada imposible. Solamente creer. Le dijo Él a Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Queremos ver la gloria de Dios, creámosle. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor en esta tarde Gloria. por la palabra. Gloria a Dios. Te damos gracias, Dios y Padre, Dios del universo, grande y poderoso, grande y majestuoso. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra siempre llega a tiempo, Señor. Háblanos y síguenos hablando como hasta el día de hoy. Usa los medios que quieras usar, Señor, para que podamos entender y poder analizar y poder escuchar tu palabra y a poder asimilarla y guardarla en nuestro corazón, Señor. Porque de lo que hay en nuestro corazón habla la boca. Te doy gracias, Señor Jesús, en esta tarde por la oportunidad que me das de poder hablar de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor, por favor.
Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús.